Muy buenos días chicos, ¿qué tal? Vamos a empezar el tema de tabla periódica. Bien, bueno, ya me conocen, yo soy Cristel Cifuentes. Seguimos con la continuación de las clases. Vamos a ver. Para ello, chicos, ustedes tienen que saber que la tabla periódica se encarga nada más ni nada menos que ubicar adecuadamente, en este caso, el elemento químico, ¿no? Ya sea tanto en su periodo y en su grupo que corresponde. ¿Ya? Ahora sí, para yo entender un poco de la tabla periódica, cómo se fue ellos creando, o sea, tú ya conoces la tabla periódica, ¿no? Cómo está distribuido, pero la verdad que la tabla periódica es magnífico, es bien impresionante la forma de cómo están todos ubicados los elementos y de una manera ordenada. Para ello han tenido que pasar antecedentes, ¿no? Por ello, uno de los primeros en hablar, tenemos a este señor, no sé si lo reconoces bien, en un crucigrama, yo lo vi, me acuerdo, es el señor Berzelius. ¿Qué dice Berzelius? Que va a clasificar a los elementos lo divide en dos grupos, mejor dicho. ¿En cuáles son esos dos grupos? En los electronegativos y los electropositivos, o la electronegatividad también llamado. ¿Y qué cosa es la electronegatividad? La capacidad que tienen, ¿qué cosa? De ganar electrones. Eso lo vamos a ver en enlaces químicos, ¿ya? ¿Y quiénes son los elementos que ganan, en este caso electrones? Mejor dicho, son los no metales. Y para los electropositivos o electropositividad es la capacidad que tienen de perder electrones. ¿Y qué elementos pierden electrones? Son los metales, ¿ya? En este caso ellos pierden electrones de su último nivel, de los electrones de valencia. ¿Quedamos? Luego de ello, chicos, que Berzelius clasifica esos elementos tanto en electronegativos y electropositivos, aparece el señor William, ¿quién? William Shakespeare, no, William Proust. El señor Proust que propuso que los pesos atómicos de todos los átomos son múltiplos del hidrógeno, ¿no? Por ejemplo, si yo junto un elemento, por ejemplo el hidrógeno, si yo sumo hidrógeno más hidrógeno, me va a dar el elemento helio. Entonces él decía que los elementos estaban formados de hidrógeno, ¿no? Bien loquito era, pero bueno. Luego del señor Proust aparece otro señor. ¿Quién es? A ver, no sé si lo reconoce. No está sacando el dedo del medio. Ya está solamente como que pensando, ¿no? Por decirlo así. ¿Quién es este señor? El señor Dobereiner. Profe, ¿y por qué triada de Dobereiner? Se le dice así porque este señor agrupa los elementos de 3 en 3 por semejanza a sus propiedades. ¿Cuál es ello? A ver, para que me entiendas, un cuadro. Yo, esto él lo agrupa de 3 en 3, ¿por qué? Porque él decía que los elementos, mira, supongamos tengo el litio y el potasio. Esos elementos de los extremos, si yo los sumo, su peso atómico o masa atómica, ya mejor dicho, la masa atómica, me va a dar, ¿qué cosa? El peso atómico ¿de quién? Del sodio. Es decir, del elemento que se encuentra en el centro. Por ejemplo, suma 7 más 39. Ya sabes que el promedio es el dividido entre las cantidades de que están, ¿no? Que en este caso son 2. 7 más 39, si lo divido entre 2, me va a dar la masa atómica de ¿quién? Del sodio. Y él entonces fue así agrupando de 3 en 3. Ya, pero había elementos que también no encajaban y sus propiedades, las propiedades físicas con las propiedades químicas como que se combinaban, ¿no? Entonces ya Dobereiner, como todo ser humano cometió errores, desaparece del mapa, por decirlo así. Luego aparece este señor, el señor Chancourtiers, o Chancourtois, algunos lo dicen, ¿no? ¿Y por qué espiral de Chancourtiers? ¿Por qué espiral? Ya, para que me entiendas. Él ordena de manera creciente en función a su masa atómica. Y acuérdate que masa atómico, peso atómico es lo mismo, ¿no? Solamente que ahora se dice masa atómica. Ahora, ¿qué es lo que él hace? ¿Por qué espiral, profesora? Porque si te das cuenta, esto es como si fuera una hélice, ¿no? Ya, si esto va a ir creciendo, él en cada diagonal, por decirlo así, en cada diagonal de esa hélice, él va a ordenar de manera creciente de acuerdo a su masa atómica. Ya, pero así como elementos que sí encajaban, había elementos que no encajaban y lo dejaba él en un costado en el aire, porque él decía que más adelante podrían existir más, ¿no? Pero entonces, como no encajaba mucho su idea, creo él hasta ahí quedó. Ya, mira, si te das cuenta, mira cómo va el litio 7, el berilio 9, el boro 11, el carbono 12, ¿no? Y así sucesivamente. Pero también había, como te vuelvo a repetir, había elementos que no encajaban en ello. ¿Ya, chicos? Entonces, Chancourtiers también desaparece.
Ya, bueno, ya, y así poco a poco ya se fueron ya en este caso formando más ideas acerca de la misma tabla, ¿no? Que en ese tiempo no se decía tabla periódica, ¿no? Cómo ordenar los elementos, nada más. Luego del señor Champcourtiers aparece otro señor. ¿Quién crees que aparece? ¿Quién? A ver, es el señor Newlands. Profe, ¿por qué llamada octavas de Newlands? Yo lo represento así, octavas, ya, para que no te olvides, porque este señor agrupa los elementos de 7 en 7. Y también él lo va a ordenar de acuerdo a su peso atómico. Por ejemplo, este cuadro. Él decía qué cosa, mira. Por ejemplo, lo ordena de manera creciente de acuerdo al peso atómico. 7, 9, 11, 12, 14, 16, 19. Pero ¿por qué octavas, profe? Si se lo está agrupando de 7 en 7. Es que él decía que el último tenía que asemejarse en propiedades al primer elemento. Eso es lo que él decía. Pero igual como los otros personajes, también en la primera serie, en la segunda, en la tercera serie, también había elementos que no se podían encajar, ¿no? Entonces como que él colapsó, dijo, no puede ser, porque hay elementos que no encajan, ¿no? Y había una combinación entre sus propiedades de los mismos elementos. Luego aparece este señor, mejor dicho, aparece por fin la primera tabla periódica corta, también llamada la ley periódica. Por fin aparece el primer modelo de la tabla periódica, pero no es como lo que tú te imaginas ahora actualmente. Para ello aparecen dos personajes, el señor Meyer y el señor Mendeleev. Bien, el señor Mendeleev es un ruso, ¿no? Y el señor Meyer es un alemán. Ellos, de manera individual, ellos trabajaban en esta tabla periódica corta, pero cada uno de ellos tuvo una idea. Por ejemplo, Mendeleev dijo, voy a ordenar a los elementos de acuerdo a sus propiedades químicas, ¿ya? A esas propiedades químicas, él, como decía, todos están trabajando de acuerdo a su masa atómica o peso atómico, pero yo lo voy a trabajar de acuerdo a los electrones de valencia. Y esos electrones de valencia, para que me entiendan después, estos van creciendo o van aumentando, ¿no? De acuerdo al nivel que se encuentre. Es decir, si en el último nivel hay un electrón de valencia, por ejemplo, estás en el nivel 3 y hay un electrón de valencia, entonces va a haber otro elemento que esté en el nivel 4 y va a tener dos electrones de valencia y así sucesivamente, por decirlo así. Ya, y ahora actualmente lo dicen estado de oxidación, ¿no? Pero el señor Meyer, en este caso, él todavía se seguía guiando de los otros personajes anteriores, ¿no? Que él va a ordenar también de acuerdo a sus propiedades físicas, de acuerdo al volumen atómico o en este caso que representa, ¿no? A la masa atómica. Bien, entonces lo que más quiero que te acuerdes es que Mendeleev de acuerdo a sus propiedades químicas y Meyer de acuerdo a las propiedades físicas. Bien, vamos a ver acá una tablita de cómo ellos ordenaron a los elementos. Ya, en total habían 63 elementos hasta entonces, no había más, pero ellos, como les vuelvo a repetir, ellos sacaron que habían, en este caso, lo agruparon, ¿no? De 7 a 8 grupos, ¿no? Lo fueron agrupando. Y ellos, como les digo, fue en este caso de manera creciente a su peso atómico, ¿no? Y a los electrones de valencia. Pero igual como todo error, no como todo ser humano, le vuelvo a repetir, habían elementos que no encajaban. Entonces ellos decían, pero yo sé que más adelante, y eso ya lo había dicho Newlands, ¿no? Que más adelante se van a descubrir más elementos. Y a esos elementos, por ejemplo, no sé si te das cuenta en el cuadro, hay un que dice como que ECA. ¿Ya? A esos elementos que todavía no se descubría, lo llamaba ECA, el ECA-boro, el ECA-silicio, el ECA-germanio. Por ejemplo, en el grupo 3, ya debajo del aluminio, lo llamaron a él, en este caso, el ECA-aluminio. Que sigue del aluminio, entonces va a ser el ECA-aluminio. ¿Y qué elemento está ahí que va a encajar? Va a ser el galio. Fue increíble lo que habían dicho, ¿no? Y así sucesivamente, pero, por ejemplo, el hidrógeno estaba solito. Te das cuenta que estaba solito, mira, el hidrógeno está solito como tú, ¿no? Qué penita. Entonces, criterios para ellos. Habían en total 63 elementos, va, genial. Dejaron espacios vacíos y esos espacios vacíos, como les vuelvo a decir, los llamaban los famosos ECAs, ¿no? Que más adelante se van a descubrir más elementos. Y claro que sí se descubrieron más elementos.
Otro más que no tenía ubicación el hidrógeno, ¿no? Y que más que no había la diferencia de los metales con los no metales, o sea, las propiedades de ellos estaban todos combinados y no era una manera ordenada, al menos si es que eso se hubiera quedado hasta el día de hoy, sería bien pesado de aprender los elementos de la tabla periódica. Bien, a eso entonces le llamaron ellos la primera tabla periódica corta, un simple cuadro como lo ves ahí. Luego de ello, ya como todos, si te das cuenta, hablan de la masa atómica, masa atómica, masa atómica, aparece este personaje que, bueno, él no es, ¿no? En este caso el señor Henry Moseley. Henry Moseley ya se cansó, dijo, aguanta. Todos me hablan de la masa atómica, del volumen atómico, del estado de oxidación, pero ¿por qué no hablar del número atómico? Porque él dijo que las propiedades de los elementos químicos es una función de su número atómico. Entonces, por eso que él dice, esos elementos tienen que ordenarse de acuerdo a su número atómico. Pero no sé qué le habrá pasado al señor Moseley, que lo dejó ahí, ¿no? Y aparece este señor, ahora sí, este señor medio gordito que lo ves ahí. ¿Quién es el señor Alfred Werner? Que fue el primero en diseñar la primera tabla, valga la redundancia, la primera tabla periódica moderna, como lo ves ahora, hoy en día, ¿no? Él fue el primero el que lo diseña con la idea que dijo el señor Moseley. Y perfecto que encajó la tabla periódica. Ahora lo vamos a conocer. ¿Bien? Listo. Características de la tabla periódica moderna. ¿Cuáles son esas características, Miss? Primero, tú tienes que acordarte que hoy en día, cómo se ordena la tabla periódica de acuerdo a su número atómico, de manera creciente. Eso debes recordarlo bastante. ¿Y quién es el número atómico? Z. ¿Ya? Z, 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 Z. Siguiente característica. ¿Cuántos elementos hoy actualmente hay? Son 118 elementos, de las cuales nosotros tenemos 90 naturales y 28 artificiales. Quedamos. ¿Qué más debo de recordar, Miss? Que se divide en 7 periodos. Tiene 7 periodos y que más tiene 18 grupos. Pero esos grupos se dividen en dos. ¿Cuáles son esos dos? En los grupos A y lo que es grupo B. A los de grupo A se le llaman representativos. Bien, son 8 grupos A y los del grupo B son llamados de transición. También son 8. Pero, profe, usted me dice que son 18. Pero 8 más 8 me da 16. ¿Dónde están los otros dos grupos? Ah, ya. Esos otros dos grupos están incluidos en un grupo, en este caso que es el grupo 8B. Es decir, que el grupo B tiene más grupos, tiene 10 grupos, y 10 más 8 serían 18. Pero no se debe leer así, ya solamente 8 grupos A y 8 grupos B. Ahorita lo van a conocer la tabla. Veamos. A ver, tengo esta tabla así vacía, simple, ya, ese es el modelo, esa es la forma de cómo está ubicada la tabla de hoy en día. Y por cierto que me había olvidado, para la Universidad de Huacho, ya, es la que considera que, antes que me salté, que para el señor, en este caso Werner no es el encargado de diseñar la tabla periódica moderna, ¿no? El último que fue el diseñar por descubrir más elementos es el señor Seaborg, ¿no? O Seaborg, como los quieras decir. Ya, eso es para el Faustino. Bien, para otras universidades aún lo consideran Werner. Genial, eso me había olvidado de decirte. Ahora sí, tenemos esta tabla periódica así como lo ves, todo pintadito. ¿Por qué? Porque se van a separar de sus propiedades, ¿no? Tanto de los metales, de los no metales. Vamos a ver. Lo que yo quiero que recuerdes es que de la manera horizontal se encuentran ¿qué cosa? Se encuentran los periodos. Y de manera vertical se encuentran ¿qué cosa? Los grupos. ¿Cómo están los grupos? De manera vertical. ¿Y cómo están los periodos? De manera horizontal. Periodo 1, periodo 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien. Igual para los grupos, grupo 1A, ahorita ahí van a ver, ahí está, grupo 1A, grupo 2A, profe, y se va para el otro extremo, grupo 3A, grupo 4A, grupo 5A, grupo 6A, grupo 7A y grupo 8A. Profe, ¿por qué en el medio no ha continuado? Es que esta tabla es tan especial, la verdad, que encaja todo. ¿Está bien? Así acuérdate cómo están distribuidos los grupos A, como mínimo. Ahora, los del grupo A, chicos, en este caso, si te das cuenta, solo grupo 1A y grupo 2A están separados desde el 3 hasta el 8. Entonces ellos van a tener una configuración, en este caso una terminación, su configuración S.
Y del grupo 3A hasta el grupo 8A van a tener su terminación P. ¿Está bien? Listo. Ah, ya, profe, hasta ahí más o menos voy entendiendo. Si termina grupo 1A o 2A, en este caso sería su configuración S. Pero si termina del 3 al 8A, su terminación de la configuración va a ser P. Por eso que nosotros ya habíamos hecho la configuración electrónica. Ahora sí, profe. A ver, profe, ¿y lo del medio qué viene a ser? ¿Qué tipo de configuración viene a ser? La configuración D. ¿Ya? O el subnivel D, mejor dicho. Igualito. Y abajo, profe, abajo, ¿qué viene a ser esos dos rectángulos? Viene a ser el subnivel F. ¿Cuántos subniveles yo te enseñé? S, P, D y F. ¿Ya? Listo. Profe, ahora, debe recordar que los del grupo 1A son llamados alcalinos. ¿Está bien? Son llamados alcalinos. ¿Bien? O álcalis, como le dicen. Los del grupo 2A se le llaman los famosos alcalinos térreos. ¿Y por qué térreos? Porque hay un elemento, que lo vas a ver ahorita en otra tabla, en este caso hay un elemento que se encuentra en la Tierra, ¿no? Que es el magnesio. Luego, en el grupo 3A son llamados los térreos boroides. ¿Por qué? Porque es el grupo del boro, pues, ¿no? En el grupo 4A tenemos los carbonoides, ahí se encuentra el carbono. Grupo 5A llamado los nitrogenoides, grupo 6A llamado los anfígenos o calcógenos, como lo quieras llamar. Y en el grupo 7A tenemos los famosos halógenos, quedamos. Y en el 8A, eso es básico que debes de saber, se encuentran los famosos gases nobles, gases raros o gases inertes, como lo dicen. ¿Está bien, chicos? Listo. Ahora, profe, ahí en el subnivel, en este caso D, no es que inicie con el grupo, ahí mira, voy a adelantarme, no es que inicie con el grupo 1B, ¿ya? Eso va a iniciar con el grupo 3B. A partir del penúltimo cuadro del subnivel D, ahí inicia el grupo 1B, 2B y se va, retrocede al 3B, ¿ya? Profe, y en ese 3B va a ser el grupo que presenta mayor cantidad de elementos. Es por eso que está señalado con una flecha negra, porque abajo se van a ubicar los demás elementos, tanto los lantánidos como los actínidos. Esos lantánidos, actínidos, vienen de qué grupo? 3B. Por eso que en este caso el subnivel F, los que se encuentran en este caso en el subnivel F, ya son llamados de transición interna. ¿Por qué interna? Porque vienen del grupo 3B. Eso es lo que yo quiero que entiendan. Ah, ya, profe. Ahora, profe, usted me dijo que me iba a explicar por qué el grupo B tiene mayor cantidad de grupos. Porque en esta partecita, ahí está lo que está de color rojo, ya, se encuentra el grupo de los ferromagnéticos, ¿no? Del hierro, cobalto y níquel. Ahorita lo van a ver en la siguiente tabla. Todos ellos de ahí, tanto grupo, en este caso 8, 9 y 10, miren ahí está, 8, 9 y 10, ellos van a presentar el grupo 8B. Bien, ahorita lo van a ver. Ahora sí, profe, la tabla así como debe estar es de esta forma. Esta es la tabla periódica, ya con los 118 elementos. Acuérdense que los que están de color celeste, ¿no? Algunas tablas están de otro color, pero la mayor cantidad de elementos son, en este caso, metales. Bien, chicos. Y, profe, lo de color verde viene a ser los no metales. Te das cuenta que a partir del grupo 4A hacia adelante vienen a ser no metales, ¿no? Y ahí existen también los metaloides, ¿no? O semimetales, como le dicen, que pueden trabajar como metal o no metal, ¿ya? Profe, a ver, vamos a ver el grupo 8B. Te das cuenta de 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tanto 8, 9 y 10, todos ellos representan esas tres columnas al grupo 8B. Ya, chicos, eso yo quiero que te acuerdes. Ahí están los elementos, ¿no? Ya todo ubicadito. Incluso hay mnemotecnias para aprender, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El grupo 1A, acuérdate que el hidrógeno no es que esté en el grupo 1A solamente por ubicación, es la única excepción, ¿no? Pero no es que el hidrógeno tenga un grupo que diga, ah, ya el hidrógeno, él es de los alcalinos. No. Solamente está ahí, bueno, está para que encaje nada más, ¿no? Pero en sí los únicos que son alcalinos es el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, cesio, francio, ¿no? Lina con su rabito casual francés, ¿no? Por ejemplo, el grupo 2A, Benito Mongolo cayó sobre la vara, ¿no? Y así hay tantas mnemotecnias que uno puede aprender, ¿no? Y así sucesivamente, bueno. Ahora, profe, acuérdate también, ya si te das cuenta, tanto el bromo como el mercurio están de color rojo,
¿Por qué, profe? Porque ellos en su estado natural, por decirlo así, ellos se encuentran en un estado líquido, ¿ya? Eso ahorita lo vamos a ver por aquí. Profe, entonces ya sé cómo está la tabla periódica, cómo están los elementos, qué son periodos, qué son los grupos. Ahora hablemos de su clasificación de las propiedades. ¿Cuáles son esas clasificación de las propiedades? Por ejemplo, ahí está Puka muy feliz. Tenemos las propiedades químicas. Las propiedades químicas, chicos, vamos a hablar de los metales y de los no metales. ¿Qué propiedades químicas tienen los metales? Yo les hablé al comienzo de la diapositiva de un personaje. Profe, los metales, ellos se van a oxidar y ellos al oxidarse van a perder electrones. Eso es lo que nosotros llamamos los ser electropositivos, ¿no? Al ser electropositivos, ellos van a perder electrones. Está bien, los metales tienen la capacidad de perder electrones. Eso quiero que te acuerdes. ¿Qué más tienen los metales? Ahí está lo que le dije, ¿no? Que son electropositivos. ¿Ya? Ellos al oxidarse pierden electrones. ¿Y los no metales, qué sucede? Profe, ellos se reducen. Y al reducirse, ellos ganan electrones. Entonces, ¿qué vienen a hacer ellos? Ser electronegativos. Bien, algo básico más de propiedades químicas. Profe, pero las propiedades físicas, eso sí me interesa bastante. Vienen bastante en examen. En las propiedades físicas tenemos, por ejemplo, en los metales, que a temperatura ambiente todos son sólidos, excepto, ¿qué cosa? El mercurio, a excepción del mercurio. ¿Qué más tengo de las propiedades físicas? Por ejemplo, ellos van a ser maleables. Lo hablé en este caso en materia y energía en el tema. ¿Qué cosa es ser maleables? La capacidad de formarme láminas. ¿Y qué cosa es ser dúctiles? La capacidad de formarme hilos. ¿Y quién es en este caso el mejor dúctil, el mejor maleable? Viene a ser el oro. Luego le sigue la plata y por último el cobre. ¿Quedamos? Listo, profe. Genial. Profe, ¿qué más tienen los metales? Ellos van a ser buenos conductores de electricidad. ¿Ya? Y el mejor conductor de electricidad, ¿quién va a ser? La plata. Profe, pero yo he visto en los cables que usan en mi casa, todas esas instalaciones, usan el cobre. Lo que pasa es que la plata es un poquito más caro, ¿no? Y no lo usan, ¿no? Si no se lo roban también. Y, ya, profe. Entonces el mejor conductor de electricidad es la plata. ¿Ya? ¿Y quién va a ser el mejor dúctil, mejor maleable? Va a ser el oro. No se confundan, son cosas distintas. ¿Quedamos? Siguiente, por ejemplo, ellos van a tener alto punto de fusión y alto punto de ebullición. ¿Está bien? ¿Qué más, profe? Ellos van a tener un brillo metálico, por eso que al oro, a la plata, a todos ellos le dicen los metales preciosos, ¿no? Pero tienen un brillo único y característico. Profe, a ver, y si hablamos de los no metales en sus propiedades físicas, van a ser todo lo contrario. Van a ser todo lo contrario a lo que tú ves ahí, a los metales. ¿Ya? Pero solamente algo que deben recordar, que los no metales a temperatura ambiente ellos son sólidos y son gaseosos, ¿no? Por eso están ahí los gases nobles, ¿no? Pero a excepción de otro elemento. ¿Quién es el único elemento no metal que se encuentra en estado líquido? El bromo, ahí está. Bien, profe, ¿qué más? Si los metales son maleables y dúctiles, ellos no lo van a hacer, no son ni maleables, no son ni dúctiles. Si los metales son buenos conductores, ellos van a ser recontra malos conductores de electricidad. Van a tener bajo punto de fusión y bajo punto de ebullición. Ellos no poseen brillo metálico, pero sí tienen una característica que presentan en formas alotrópicas. En formas alotrópicas quiere decir que ese mismo elemento se va a presentar en diferentes formas. Ya, eso deben recordar bastante. Yo lo hablé en materia incluso. Bien, muy bien. Ahí está mi amigo Goku, muy feliz. Ubicación. Esto es la parte más práctica que podemos nosotros hacer para resolver los ejercicios. ¿Ya? Disculpe si me extendí un poquito, pero tienen que conocer un poco más la tabla periódica. Ya, porque previo a esto tengo que hablar enlace químico, que es algo parecido a la teoría. Ubicación. Para la ubicación yo me voy a concentrar en dos cosas, en lo que es el periodo y en lo que es el grupo. El periodo simplemente va a ser el que se encuentra, mejor dicho, el de mayor nivel. El mayor nivel me representa el periodo, ¿ya? Profe, ¿y eso dónde yo lo voy a ver? De acuerdo a su configuración electrónica. Y el grupo, profe, ya, va a haber dos grupos, depende. Para el grupo A, acuérdate que su configuración, como te dije, que termina en S o en P. Y para el grupo B, su configuración va a terminar en D o en F. A ver, veamos, si termina en este caso su configuración en S,
¿ya? Por ejemplo, ese tú sabes que solamente como máximo tiene 2 electrones, S1, S2, ¿no? Por ejemplo, si termina en S1 va a ser 1A, si termina en S2, 2A. Pero ¿qué sucede si termina en P? Para P tú tienes que sumarle 2 electrones más, en este caso del subnivel S, o simplemente súmale 2 para que te recuerdes. Por ejemplo, P tiene como máximo 6 electrones, P1, P2, P3, P4, P5 o P6 puede terminar. Si termina en P1, ya, profe, le tengo que sumar. P1 más 2 sería en conclusión grupo 3A. Si termina en P5, ya sería grupo 5 más 2, 7A. Si termina en 6, 6 más 2, grupo 8A. Y eso es lo que encaja, ¿no? Los gases nobles. Si termina en P6 más 2 sería 8A, entonces serían los gases nobles, ¿no? Pero para el grupo B, tanto así como a P le sumas 2, a D también súmale 2. Por ejemplo, D tiene como máximo 10 electrones. Si termina en D1 más 2 sería grupo 3B, ¿no? Si termina en 2 más 2, como tienes que sumarle, sería 4B. Y así sucesivamente. Pero, profe, ¿qué pasaría si termina en grupo 10? En 10, D10. Si le sumo 2, sería 12B. Ya, ahí un ratito te vas a esperar. Ya, va a haber unas excepciones. Y si termina en F directo, sea F1, F2, lo que sea, va a ir al grupo 3B directo. Y acuérdate que a F, ¿cómo se le llaman? De transición interna. Bien, vamos a ver unos ejemplos. A ver, tengo el bromo de número atómico 35 y ustedes ya saben hallar la configuración electrónica. Bien, tengo argón 18, voy a usar el gas noble, argón 18, luego de argón 18 sigue el nivel 4S2, 3 de 10, 18, 20, 30 y termina en 4P5. Porque yo quiero trabajar en qué cosa? Con 35. Algo más. Cuando tú haces configuración electrónica para hallar el periodo y grupo, acuérdate que trabajas en átomo neutro. ¿Está bien? No trabaje con electrones. Si hay una carga o algo, no te interesa. Solamente trabaja con Z. Eso es lo que me importa, trabajar con Z. Ahí está. Yo necesito llegar a 35, 18, 20, 30, 35. Llegué. Vamos a ubicar el periodo y vamos a ubicar el grupo. Veamos. Profe, el periodo, como yo les dije, va a estar en el periodo, en este caso, el de mayor nivel. Como termina en 4, profe, termina en 4, algo raro sonó eso, termina en 4, entonces sería periodo 4. Y el grupo, como le dije, ¿en qué termina su configuración? En 4P5. Si yo le sumo 2 más 5 más 2, ¿qué grupo sería? 7A. Ahí está lo que le dije, termina en 5, súmale 2, ¿cuánto sería? 7A. ¿Y quiénes son del 7A? Los famosos halógenos. Ya. Profe, pero tengo una curiosidad. ¿Qué hubiera pasado si hubiera terminado en 3D? ¿Sería periodo 3? No. Es el de mayor nivel. ¿En qué nivel se encuentra? En el nivel 4. Y dentro del nivel 4 está la configuración, su nivel 3D, ¿no? Nivel 3 y su nivel D. Y entonces sigue prevaleciendo el periodo 4. Listo. A ver, otro ejemplo, profe. A ver, veamos. Tengo el aluminio número atómico 13 y si yo hago su configuración electrónica sería neón 10, 3S2, 3P1, ¿no? 10, 12 más 1, 13. ¿Está bien? Ahí está, 12, 13. Eso es lo que yo quiero llegar. Periodo, a ver, antes de avanzar, ¿qué periodo sería? Ya está en tu cabecita, ¿cierto? Periodo 3. ¿Y grupo cuál sería? Ahí está, periodo 3 es el mayor nivel. Y grupo, claro, termina en 3P1. Como termina en P, se le suma 2 más. 1 más 2 sería 3A. ¿Quién sería? De los térreos, ¿no? Los térreos boroides, no simplemente boroides. Ya, profe. Pero si hubiera terminado en S, ¿lo sumas? No, no se suma. Ahora, acuérdate, recordar esto de acá, chicos, importante. Si termina, supongamos, en D, que eso es lo que más te va a dificultar. Si termina en D, supongamos que tu configuración hubiera terminado en sumándole 2, ¿no? Hubiera terminado en D7. Si yo le sumo 2 más, quedaría D9. ¿Existe el grupo 9B? No. Si termina en 8, 9, 10 sumándole 2, entonces se va directo al grupo 8B. Ya. A ver, profe, si hubiera terminado en D9 y yo le sumo 2, sería 11B. ¿Existe eso? No. ¿A qué grupo sería? 1B. Y si termina en D10, le sumo 2, ¿sería 12B? No. Se va al grupo 2B. Y agarra su último dígito, nada más para que te acuerdes. Por ejemplo, tengo yo el zinc de número atómico 30. Y si hago su configuración sería argón 18, 20, 3D10, 30. Eso es lo que yo quiero llegar. ¿En qué periodo encuentra? Eso es fácil. Periodo 4, ¿no? Listo. Pero si yo quiero hallar el grupo, te pregunto, si termina en D10, ¿va a ser 12B? No, porque no existe.
Ah, ya, profe, entonces, ¿verdad? Si termina sumándole, yo le sumo 2. 10 más 2, 12. Entonces, ¿a qué grupo se va a ir? Al 2B. Bien, chicos, eso es un poquito unos ejemplos que te pueden ayudar para resolver algunos ejercicios. Bien, hasta ahí nos vamos a quedar. Cuídense.